Muy buenos días, tardes ya a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente al seminario permanente, Estudios sobre el Caribe, Perspectivas Transdisciplinarias. Hoy tenemos una sesión un poquito diferente. De hecho, estas dos sesiones de mayo van a ser un poquito diferentes a los anteriores porque estamos incluyendo el lenguaje fílmico. Vamos a enfocar también en estas dos sesiones en cine de Belice y al 31 de mayo en cine de Guyana. Y hoy escogimos la película Yochi, que es una película de Belice de 2017, que tiene un planteamiento intercultural, ecológico y educativo que se utiliza como medio de enseñanza en las escuelas beliceñas y en la región centroamericana. Y es un gran placer tener aquí con nosotros a Aida Ramírez, especialista en las políticas educativas en Belice, en particular abordando estos enfoques interculturales multilingües, abordando la problemática compleja lingüística en Belice. Entonces vamos a damos la bienvenida a Aida, vamos a escuchar su conferencia y también nos va a ayudar con el abordaje de la película, y después de la película vamos a abrir a comentarios y discusión. Va a ser una sesión muy rica. La conferencia se llama Lenguas y Descolonización, los desafíos de la educación en la construcción nacional beliceña. Entonces, pues bienvenida Aida, es un placer tenerte aquí. Empezamos. Gracias. Bueno, como lo dijo Maggie, trabajo en Belice, soy estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad de Nice, en Francia. Estoy en el tercer año y estoy en la etapa de análisis de datos y empiezo a escribir, voy a empezar a escribir ya el próximo mes. Bueno, quería agradecer a Maggie por la invitación a este espacio, también a Nayeli Juárez, que hizo también el vínculo con Maggie, y también a Ana Cervera del CEPSIS, que me acogió ahí en el CEPSIS y que me dio espacio para trabajar estos días. Entonces, gracias. Para dar unos puntos de contexto de Belice, Belice es una antigua colonia británica en Centroamérica. A la época colonial, la presencia inglesa se dedicó a la extracción de madera de lujo sobre el territorio de la corona española. Lo que a cabo del conflicto se estableció una colonia británica y por ende una sociedad colonial británica. Conflictos territoriales heredados de ese periodo colonial siguen presentes entre Guatemala y Belice. Ven que Belice está como a la frontera entre el Caribe británico, el Caribe, especialmente el Caribe británico, con Centroamérica. Esa situación entre dos se refleja en un dúo cultural, de un lado creol británico-caribeño y del otro lado latinoamericano hispano-parlante. Ese dúo cultural que se superpone además a un plurilingüismo y un multiculturalismo complejo de la población. La población beliceña se formó desde hace un poco más de un siglo por migraciones forzadas como la esclavitud, pero también por la llegada de trabajadores asiáticos y de la India, y también por poblaciones que buscaban exilio desde países vecinos, como los garífunas o también los centroamericanos. Todo eso en un pequeño territorio, el menos denso de Centroamérica. Aquí, les pongo aquí el mapa de Belice, solo porque quisiera que lo tengan en mente para lo que sigue. Ven que tiene frontera con México, con Yucatán al norte, tiene frontera oeste y sur con Guatemala, y sobre todo tiene una gran franja sobre el Caribe. Entonces el espacio del mar es muy importante en el territorio de Belice. En mi trabajo de tesis trato de estudiar el impacto de la educación en la construcción nacional, cómo a través de la enseñanza de la historia, de la geografía, de la cívica, cómo los estudiantes construyen sus identidades y su sentimiento de pertenecer a la nación, y además cómo se posicionan ellos en relación a esa construcción nacional. Eso es mi trabajo de tesis, mis preguntas.
pero por el marco interdisciplinario de este seminario escogí presentar una imagen de Belice a partir de la educación con dos particularidades: el carácter postcolonial de las instituciones y el carácter multilingüe de la población. Belice es independiente desde menos de 40 años. La independencia fue un acuerdo diplomático, nunca hubo una revolución que marcara un cambio en las instituciones o una ruptura en las prácticas institucionales. Por lo tanto, la independencia se caracteriza como un cambio de cabeza política, pero el sistema institucional sigue siendo en gran parte en continuidad con la época colonial. Para presentar un poco el sistema educativo de Belice reposa sobre una colaboración entre el Estado y las iglesias, quienes comparten la tarea de educar. El Estado es el que financia las infraestructuras de las escuelas, el salario de los profesores y también hace los programas nacionales, mientras que las iglesias son las que hacen la gestión de la enseñanza y la vida escolar. Este sistema Estado-Iglesias se estableció en el siglo XIX, copiando el sistema educativo Estado-Iglesia británico de ese entonces. Pero en Belice, y como en la mayoría de las colonias británicas, se implementó una estrategia de colonización para controlar. El sistema educativo se implementó como una estrategia de colonización para controlar de un lado las mentes por medio de la religión y por otro lado para orientar la actividad económica y controlar los individuos sobre el espacio colonizado. Aunque los objetivos de educación han cambiado desde el tiempo colonial, las estructuras del sistema educativo siguen reposando sobre el Estado y las iglesias. Esa dualidad de poder, Estado e Iglesia, en el sistema educativo sigue reflejándose hoy en día en la política educativa. Por ley, la escuela tiene el papel de desarrollar en los alumnos, desde la escuela primaria, la pertenencia, el amor, la devoción a la nación, así como de inculcar las prácticas religiosas. Eso se traduce en la práctica como todas las semanas, por ejemplo, todos los lunes en todas las escuelas se va a cantar el himno nacional, se hacen oraciones a la bandera. Cada una de las escuelas se reúnen propiamente para eso. También todos los días, los niños cuando llegan a clase hacen una oración a empezar la clase, luego antes de ir a comer hacen otra oración, después de regresar a comer otra y al final del día otra. Entonces, esas son prácticas que se hacen no solo en escuelas religiosas, pero también en escuelas de gobierno, en todas las escuelas, es parte del Ministerio de Educación. Y bueno, se hacen también las fiestas patrióticas como en estas fotos, donde se celebra la independencia y también se celebra un evento histórico sobre el cual reposa la historia de la patria beliceña. Solo para darles unos elementos aquí sobre la bandera, ven aquí la bandera que está, el rojo y el azul, que representan los dos partidos políticos que hacen la vida política en Belice, y ven también dos hombres que tienen un árbol de caoba al espalda, el árbol de caoba que justificó la colonización, con la extraída de la madera, y ven un hombre negro que recuerda a los esclavos que participaron, y ven el otro hombre que al principio, cuando se independizó el país, ese hombre era blanco y representaba al británico que representaba al hombre blanco con el hombre negro, que habían juntos construido el nuevo país que se hacía independiente. Hoy en día en los discursos ese hombre es más un brown y representa más un no blanco, entonces que representa también la rivalidad cultural de la cual les hablaba al principio. Esos objetivos patrióticos se iniciaron en las escuelas al principio del siglo XX. No era de Belice, por supuesto, no se construía la identidad de Belice, pero era de British Honduras, que era el nombre de Belice antes. Se construye entonces en el tiempo de la colonia, cuando el Estado colonial empezó a utilizar la educación como herramienta estatal a principios del siglo
En ese entonces estaba la crisis económica mundial. El Estado colonial británico empieza a ver la educación como una herramienta al servicio de la economía a nivel del Caribe. Y en Belice se empieza a generar un cambio en la explotación forestal que había justificado la colonia y se empieza un giro hacia una economía agrícola. La escuela tuvo entonces que formar la mano de obra para lograr ese cambio. Y es ahí donde se hacen las primeras políticas educativas desde el Estado. Hay que pensar que al principio del siglo XX Belice era un territorio muy poco poblado, con muchos bosques y pocos centros de población. Los pueblos y aldeas eran poco conectados y principalmente conectados por vías naturales. Había escuela en la mayoría de las comunidades que habían sido construidas por iglesias, pero no existía una normalización educativa a nivel nacional y todavía no existía una conciencia colectiva de pertenecer a la colonia de British Honduras. Lo cual en ese entonces era muy raro. Alrededor de todos los países de las repúblicas de alrededor ya tenían una conciencia nacional en construcción ya avanzada. Lo que más se necesitaba en ese entonces eran medios económicos para la educación y profesores calificados. Entonces se importa en Belice un marco de formación para profesores con el método que se utilizaba en los estados sur de los Estados Unidos, concebido para la educación de las poblaciones negras. La llamada Negro Education, cuyo método está basado en una lógica racial y segregacionista, tiene el objetivo de formar profesores negros o supervisores negros para la educación de niños negros. En Belice, ese método fue adaptado a la realidad multicultural y multilingüe de la población. Por ejemplo, en vez de formar supervisores originarios de cada comunidad para seguir la lógica comunitaria y segregacionista de la Negro Education en los Estados Unidos, se escoge traer supervisores exteriores de Jamaica. Los desafíos, los objetivos de ese plan era construir la uniformidad del sistema educativo, formando profesores a las mismas prácticas de enseñanza para orientar la actividad económica y social de las poblaciones, pero también construir una identidad local apegada al territorio de cada comunidad, así como por primera vez una identidad nacional perteneciendo al imperio. La estrategia pedagógica fue primero de uniformizar los métodos y los contenidos de enseñanza, con programas, con una orientación a los trabajos manuales más que intelectuales. Se formaba más a lo industrial y lo técnico para los niños y a lo doméstico para las niñas. Y ahí también se va orientando las actividades según el género también. Pero se introduce también las actividades paraescolares, como celebraciones patrióticas, cumpleaños del rey, de la reina, que integran las familias a las actividades de las escuelas y procedían hacia la transformación de los hogares y entonces a las comunidades, incluyendo las familias de las comunidades en las actividades que se hacían en la escuela. Es así también que empezaron la transformación cultural. Y sí, con unas mismas prácticas a nivel común a nivel del territorio. Aunque las iglesias ya habían empezado esas transformaciones sociales con la inculcación de los valores de las prácticas religiosas, es en la inspiración de la Negro Education que se introdujo en todas las escuelas del territorio la devoción a la corona británica, la pertenencia a la colonia, el trabajo manual doméstico, el trabajo de la tierra, los criterios de higiene y la educación física. Todo eso a partir de la escuela con mismos programas. Estas implementaciones fueron parte de la primera política educativa nacional que orientó la educación durante las siguientes décadas. Y hasta la independencia, parte de ellas se han transformado. Claro que parte de ellas se han transformado. Ya no se construye la pertenencia al Imperio Británico, sino que a la nación beliceña, pero en el fondo las prácticas siguen el mismo patrón que se estableció como una lógica de control. Nunca hubo una reforma de verdad que cambiara ese sistema. ¿Cómo empezó esta? Empezaron eso en los principios de los 30. En 1933 empezaron y siguen en los 30.
Entonces, eso es un punto. Se trae un método del sur de los Estados Unidos, porque los británicos, y se trae desde del sur de los Estados Unidos, porque los británicos tenían una visión racial y racista de la población y veían Belice como un país de negros. No obstante, no se pudo aplicar por completo el método segregacionista como en los Estados Unidos, porque no había los recursos humanos para hacerlo. Sin embargo, la lógica de control de la población y de formación de una población servil a la economía fue lograda en la primera mitad del siglo. Y lo importante de recordar es que hasta hoy no hubo una lectura que cambiara esa lógica educativa para formar la población servil. Aquí les pongo un pequeño esquema social que fue como el resultado de esas políticas que se implementaron. Ven que fue formador de una escuela, fue de los principios de la escuela primaria obligatoria, primero, y fue formadora de una población servil al Estado colonial y a lo religioso también. Era una población heterogénea, de culturas y lengua, sin posibilidad de ascender socialmente por la escuela. Allí la escuela primaria no tenía la devoción de hacer que los niños siguieran en secundaria. De hecho, no había escuela secundaria en el territorio. Después, antes de los 60, había una solo en Belicity, que era el centro económico del territorio. Pero hasta los 60 que empezaron a construir las escuelas secundarias. Entonces, no había... es como una lógica de mantener a los estudiantes, a la población en un patrón, en un sistema, pero sin tener la vocación a hacerlos ascender en esa sociedad. Ahora que presenté la primera parte como una parte más histórica, es para darles una idea de la base del sistema educativo, quisiera hacer énfasis sobre la situación sociolingüística en Belice para tratar de reflejar la complejidad del desafío que representan las lenguas en el desarrollo del país. En Belice la lengua oficial es el inglés, sin embargo no es el idioma materno de la población. Los idiomas maternos son generalmente el criol, el español por la mayoría, lenguas mayas como el quechí, yucateco, mopán, el garífuna o incluso el alemán. A través del país existe un intenso plurilingüismo que hace que la mayoría de las personas son bilingües o trilingües y a veces hablan más idiomas. El inglés es hablado en situaciones formales como estructuras del Estado, en los medios, en las escuelas y en algunas situaciones laborales. Pero es el criol que es la lengua que se formó entre el inglés y las lenguas africanas, que es la más extensa a través del país. Y aunque tampoco se puede decir que es hablado por todas partes y por todo el mundo, pero sí es la lengua de integración nacional en el sentido que es reconocida como la lengua de Belice. El español es ahora en día el más hablado, de acuerdo a los censos en la población, pero no goza de ningún estatuto oficial. Existen varias formas de español criolizado que resultan del contacto del español con el inglés y con el criol, que son hablados que se han formado desde hace varias generaciones El contacto entre esos tres idiomas, entre el inglés, el criol y el español, se puede representar como una situación sociolingüística conflictiva, en el sentido que el uso de uno u otro idioma puede ser la manifestación de una imposición o de una discriminación o incluso de una resistencia. Escoger una lengua u otra para expresarse en un contexto particular releva generalmente en esos contextos plurilingües de un acto político de resistencia o de discriminación. Para darles un ejemplo de una situación conflictiva que se manifiesta a través de la lengua, les contaré una anécdota que pasó cuando hacía mi trabajo de campo en la escuela rural. Me acerqué a dos niñas que estaban platicando en el recreo y me preguntaron de dónde venía y eso. Entonces les dije que venía de Francia
y me preguntaron sobre la Torre Eiffel, me preguntaron si hablaba francés, que les hablara un poco en francés, y fueron muy intrigadas por el hecho que era francesa. Entonces, pero estábamos hablando en inglés, y hablando en inglés se me salió la palabra en español. Entonces, una de las dos niñas, que era de lengua materna español, saltó y me dijo, ¿hablas español? Y le dije, sí. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú también? Y le pregunté de explicarme por qué ella también hablaba español, para hablar de eso. Entonces, cuando empezó a contarme, la otra niña, que era de lengua materna criol, saltó y le dijo con un tono autoritario en criol, que no hablara español, que aquí se hablaba criol. Entonces le prohibió de hablar en español y allí la niña no pudo expresar en español. Entonces eso es y la actitud de la otra niña cambió completamente hacia mí. Entonces ese es un ejemplo de conflicto, bueno, de una tensión lingüística, que no solo es en contra del español. Tienen, por ejemplo, en una sala de clase donde un estudiante va a hablar, se va a expresar en criol, la profesora o el maestro le va a pedir que se exprese en inglés, porque es el idioma, es el objetivo también de la educación, de enseñar en inglés. Entonces, en esos contactos se generan como inseguridades lingüísticas, se generan también negaciones de no poder expresarse en su propio idioma, y se puede generar también como un deseo de dejar de hablar su idioma también. Entonces eso es lo que se interpreta, cómo se explica ese conflicto lingüístico. Y también pasa con los otros idiomas. Por ejemplo, para darles otro ejemplo, en un salón de clase donde la mayoría de los estudiantes eran de lengua materna español, habían 2 estudiantes de lengua materna quechí. Entonces, al hablar de los idiomas, por ejemplo, habían burlas sistemáticas hacia el quechí, por ejemplo. Entonces, en esos contactos depende, no siempre hay un idioma que está encima de los otros, pero depende del contacto de la mayoría, de la mayoría. Los juegos lingüísticos, las jerarquías de los idiomas cambian también. Trabajé en 4 escuelas. Aquí es para darles una idea también de esas configuraciones que pueden cambiar bastante de una escuela a otra. Trabajé en 4 escuelas, en 4 pueblos o ciudades diferentes. Todas son parte del Ministerio de Educación, todas tienen el mismo programa de enseñanza. Una aquí en Belmopán, ven que la norma de las 4 escuelas siempre es el inglés. Ese es por ley, en la ley educativa es el inglés el idioma de instrucción. Ven, tengo la escuela de Langriva, la segunda, que es una escuela que establece su enseñanza en la inculcación, en las prácticas culturales de los garífunas. Es una escuela garífuna. Entonces, ellos en su norma tienen también el garífuna y el español, porque el español es un idioma la nación garífuna está sobre varios países de Centroamérica y la mayoría son hispanoparlantes, entonces también tratan de fomentar el español. Si ven el uso en esas 4 escuelas, vemos que, la tercera escuela es una escuela quechí, en una aldea del sur de Belice, en el distrito de Toledo, y la 4ª escuela es una escuela que está en una comunidad del Valle de Paz, que es una comunidad que se construyó en los 80 con familias de refugiados que venían de El Salvador. Entonces esa comunidad creció, pero todavía es una comunidad hispanohablante. Entonces, si ven el uso que hay de los idiomas, vemos que en la capital, en Belmopán, aunque las clases estén en inglés, los profesores siempre van a hablar inglés, siempre, no van a usar otro idioma. Eso es la regla en esa escuela, solo inglés. Pero en el recreo los estudiantes hablan criol. Esa es la escuela la más mixta culturalmente de mis 4 escuelas.
pero en el recreo el idioma dominante siempre va a ser el criollo. En la escuela garífuna las clases están impartidas en inglés, pero también se usa el garífuna y también se enseña el garífuna. En esa escuela los niños no hablan garífuna de manera corriente, porque no han perdido, vienen de familia garífuna, pero esa escuela trata de reinculcar el idioma. Entonces vemos que en el recreo ellos hablan criollo, aunque porque es el idioma más extenso también en esa ciudad de Dangrina. En Aguacate, inglés y quechí, allí los profesores, allí en esa comunidad los niños hablan quechí en sus familias y van a la escuela a aprender inglés. El criollo no está en esa comunidad, no se utiliza, al menos que con los niños, por ejemplo, que cuando van a secundaria ya aprenden el criollo, pero todavía no está como en uso para los intercambios cotidianos. Entonces el recreo es en quechí, los niños hablan quechí. Y en el Valle de Paz, inglés y español, los profesores allí hablan español con los niños, pueden enseñar el inglés y luego explicar cosas para explicar mejor el contenido en español, usan bastante el español, y en el recreo los niños español. También igual ahí los niños todavía no comunican en criollo. El criollo es un idioma que se aprende cuando no están en la ciudad, en ciudades grandes. El criollo es el idioma que se aprende en la secundaria. Muchas veces en las aldeas los niños siguen hablando su idioma. Entonces, les puse aquí abajo las lenguas como factor de identidad. Como en Belmopan, por ejemplo, se va a desarrollar más como mi idioma es el idioma criollo. En Dangrida es más el garífuna, aunque hablan más, aunque los niños se expresan más en criollo, van a desarrollar el garífuna como mi lengua. En Aguacate el quechí y en el Valle de Paz el español. Entonces, eso es... esas situaciones ven que pueden generar, primero esas son tendencias, porque siempre en clases van a haber diferencias en un niño que no es la mayoría, etc. Pero lo que quiero reflejar aquí es que a partir de un mismo programa nacional, los contextos de enseñanza son muy diferentes de acuerdo a los idiomas. Y si por ejemplo el inglés, que es la herramienta que hay que poder adquirir para poder seguir en los estudios, porque si todos los exámenes son en inglés, si no se entienden los exámenes, no pueden pasar y no pueden seguir. Entonces la importancia de esas situaciones que también pueden ser conflictivas y generar también inseguridades en la educación para poder seguir es un desafío importante, mientras que sí, eso quería relevar. Les quería enseñar unos dibujos que hicimos todo eso para ilustrar todo lo que acabo de decir. Hicimos con nuestras 4 escuelas en la clase de Social Service, que es la clase de Historia, Geografía y Cívica. Hicimos unos juegos primero y unas sesiones colectivas donde dialogamos con los niños, y al final de la sesión les pedí que hagan dibujos o que escribieran y que me contaran lo que más les gusta de su país. Entonces, en los juegos habíamos movilizado todo el contenido de los programas y era lo que me interesaba saber, como la representación de la nación que tenían, de su nación y de su realidad. Y al preguntar hacer la pregunta tan abierta de decir, dime lo que más te gusta, quería ver si ellos sacaban como elementos más patrióticos o iban a sacar más realidades cotidianas de ellos. Entonces quería ver más o menos como lo que salía. Entonces aquí, esa niña de la capital ha integrado muy bien la historia, el discurso del programa nacional de la nación, que es la nación de Liceo.
Entonces vemos que representa a Belice como una casa, como una bandera. Ella se representa a la par. Representa esa franja del Caribe, como les había enseñado sobre el mapa al principio. Esa franja a la derecha es muy representada en los dibujos, sale muchas veces. Y es algo que está en el himno nacional y es algo que Belice está sobre el Caribe, más que en Centroamérica. Entonces, y cuenta la narrativa nacional que, bueno, Belice se ganó por estaban nosotros que perdieron y estamos nosotros que ganamos. Hizo una frontera y escribió que era más el conflicto de la independencia. Entonces, con Guatemala. Entonces, la independencia se hizo más en respuesta como en contra de Guatemala, más que en contra del Imperio Británico, bueno, de Inglaterra. Y dibuja toda esa historia con un fondo de Mahatonny, de Pablo de Caoba, que es el símbolo de el símbolo de la colonización. Entonces, este es el discurso muy bien reproducido que está en los programas de esa clase. Aquí estamos en la escuela garífuna y también es un discurso muy bien representado de lo que se enseña en esa escuela. Vemos que aquí representa a Belice como un árbol con piña y naranjas y ahí ponen la bandera. Entonces hay una representación más como de la tierra que va con la cultura garífuna, que es donde la tierra es muy importante y que una relación con la tierra, que para poder ejercer su cultura hay que tener esa relación con la tierra. Vemos esa franja siempre del Caribe que que Belice está sobre la franja del mar, y vemos que representa el río, que es un río sagrado en la griega, en la cultura garífuna, porque ese río es el único río de toda esa zona donde sigue dulce hasta el mar. Entonces lo hace sagrado y el niño lo tiene bien presente y representa su realidad, su imaginario con eso. Lo que me parece muy interesante aquí es que dibuja unos mayas con un tubilis. Allí podemos ver que se ha inculcado en ese niño que los mayas llegaron a Belice. Y eso es un poco una polémica entre los grupos en Belice, donde se tiene ese imaginario que Belice estaba vacío y que todas las poblaciones llegaron a Belice. Y se destrona un poco el grupo maya, los mayas, como se deslegitimiza el hecho de que los mayas eran autóctonos de allí o algo así. Allí el niño representa los mayas llegando, como los garífunas llegaron, como los demás llegaron. Entonces eso es también, ahí se puede ver ese discurso. Aquí estamos en la capital y también podemos ver otra cosa muy presente en los programas educativos, que es la venta de Belice como producto turístico. Vemos que representa su país con las montañas, con el arrecife, con el Blue, el mar, todo lo que se vende a nivel turístico. Y también las culturas de Belice, donde ella me dice, bueno, ahí están los garífunas, ahí están los mayas y ahí están los chinos. Esas son las culturas. Entonces, y yo le digo, ¿y tú? No, yo no soy nada de eso, yo estoy aquí en medio. Eso es lo que me dice. Entonces vemos allí que representa las culturas como el otro y como no parte de ella. Y el otro es más como hay una visión más, una visión estereotipada del otro y de cada grupo, pero que no es parte de ella. Es un producto al igual que el mar, igual que la montaña, etc. Y eso es algo muy presente en el programa. Pero también tenemos así unas visiones diferentes, que ahí estamos en la escuela garífuna, donde se representa a Belice como una casa grande, con ventanas y puertas. Puede ser una casa, puede ser también la escuela que estaba sobre 2 pisos.
Y en el techo escribe: la gente y los colores de Belice hacen de mí una belicena y mi patria. Entonces, igual se repite una frase que se aprende en la escuela sobre Belice, que somos los colores y todos diferentes. Se representa en medio de otros niños, que cada niño tiene nombres, son sus amigos, le pone los nombres de todos, y todos están jugando fútbol, y son niños y niñas jugando fútbol. Entonces ahí es una visión mucho más inclusiva de su alrededor, de los demás. Allí son unas expresiones donde podemos ver también la pertenencia a la lengua y la expresión en un idioma más que en otro. Estamos en la comunidad hispanohablante, donde hay una niña en la clase, una niña que es criol y que habla criol. Esa niña habla español igual que los demás, porque se comunica en el recreo y eso en español. Pero ella, cuando decide de representar, pone un énfasis sobre la diferencia. Estos son los diferentes tipos de personas que vienen de diferentes países y todos tienen derechos diferentes. Ahí yo creo que hace una confusión porque no todos tienen derechos diferentes, pero pone énfasis sobre la diferencia. Entonces, los derechos diferentes. Y yo soy orgullosa de mí misma porque soy beliciana, y nosotros los beliceños amamos nuestro país y somos orgullosos de nuestras culturas. Allí todo eso lo escribe en criol, aquí abajo. Lo que me parece interesante es que a pesar del énfasis sobre la diferencia que hace, dibuja a todos los niños más o menos de la misma manera. Y lo que más, el azul también es el color del uniforme de ellos, pero decide de hacerlos todos igual, del mismo color. Entonces no hace un énfasis sobre la diferencia física, pero la diferencia se marca en el idioma. Abajo pone el que habla criol, English, Kekchi. Ahí pone un indian en medio. Ahí ese personaje que está allí solo, con una pluma sobre la cabeza. Me pregunto si no es como más de la televisión del Far West, de una confusión con indians, y también en el programa que se enseña que los East Indians también llegaron a Belice. Entonces no sé, y además lo hace solito ahí, no sé si es más como un imaginario. Y los menonitas, los garífunas y los mayas. Entonces, no hace diferencia física ahí, pero en el idioma sí lo hace. Aquí es una niña, un niño que estamos en la capital, entonces donde se habla inglés y mayormente criol. Ese niño de lengua materna español lo había visto en la sala y en el recreo hablando un poco español con un compañero de él, hablando español de manera muy callada, bajo. Y cuando hicimos la sesión, cuando tuvieron que empezar a hacer sus producciones, él no empezaba, le costó bastante empezar, entonces fui a platicar con él y volví a repetir lo que había que hacer, y eso en inglés, pero no tenía idea, no sabía qué hacer. Entonces empecé a hablar en español, y entonces ahí su cara y su comportamiento cambió y ya estaba interesado. Y le dije, le volví a repetir lo que había que hacer en español, y le dije, todavía no sabía qué hacer, pero le dije, si quieres puedes hacerlo en español. Entonces ahí sí agarró un interés y dijo, entonces sí lo voy a hacer en español. Y entonces fue como la cosa el detonante que lo hizo poder producir algo. Entonces, él escribió: yo para mis vacaciones, cuando salgo de la escuela, voy a la playa en Hawkins. A mí me gusta nadar y ver los animales que andan haciendo algo. Si ven el español en el cual escribe, cuando salgo, escribe que ando, Q-E-A-N-D, o por ejemplo, la playa, no sabe si es con doble L o Y, a mí es me, como en inglés. Eso releva algo que también encontré después en estudiantes, antes en los estudiantes de la universidad también, personas que hablan muy bien el español, pero que lo escriben como ellos lo escuchan, o
o con la fonética del inglés, porque en la escuela, aunque haya en la ley se tiene que haber clases de español, en la realidad están, cada niño, cada estudiante tiene niveles de español tan diferentes que es complicado ayudar a los estudiantes que ya saben hablar español a de verdad escribir en español. Entonces eso se ve ahí. Pero también se ve que como el dibujo anterior, que el hecho de poder expresarse en su propio idioma cuando están en minoría, eso agarran ese espacio para expresarse en su idioma. Este es el último dibujo que les quiero enseñar. Allí estamos en la escuela Kekshi, bueno, en la escuela de Aguacate, en el sur de Belice. Esta niña, ella decide utilizar el criol que no está presente en su comunidad y eso, pero quizás por haberlo escuchado con hermanos más grandes o haber ido en otros poblados y escuchar que se habla ese criol que ella no conoce, y también por ser frases así como más corrientes. Ella decide Belice is the best, que es lo mejor, y eso también me parece que es como una forma de idealizar ese idioma que no se conoce, que se sabe que es una mayoría en el país, y también esa niña el año que sigue va para la escuela secundaria, donde ahí va a aprender el criol, y es como esa fascinación en lo desconocido y en algo nuevo. Allí vemos también cómo el criol va avanzando poco a poco y cómo se van transformando también las maneras de hablar y entonces también las sociedades. Entonces, para concluir, quise mostrar dos desafíos en los cuales Belice está enfrentado en su proceso de construcción nacional. Primero, su proceso de descolonización de la educación, que le va a permitir una verdadera ruptura con el periodo colonial. Segundo, su situación sociolingüística, que a pesar de una riqueza cultural que pueda favorecer el sector económico, las lenguas son marcadores de conflicto